Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Por hoy el día es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que mayo no deja olvidar. Por hoy era Rubén Olivera, con sus canciones que tanto han cantado a nuestro pueblo, que tanto han servido para acompañarnos en distintas luchas. En este caso es una canción que Rubén hizo el 1 de mayo de 1983. El primero, el que abrió la ofensiva final de masas por derrotar a la dictadura, el que evitó, que muchos hablan del pacto del Club Naval, pero el que evitó que en el pacto del Parque Hotel, que era antes, sin el Frente Amplio, sin la izquierda, sin nada, se acordara la salida al fascismo y impidió una salida más retardataria todavía que la que ocurrió, y definió el papel de la gente, el papel del pueblo uruguayo movilizado también en la salida de la dictadura, y inició la movilización de masas que no iba a parar más, que iba a seguir con la Semana del Estudiante, con el Francini, con el Obelisco. Tenemos en línea, hoy vamos a hablar del 1 de mayo, fundamentalmente del 1 de mayo, también de la ley de urgente consideración que comienza ahora en el Senado. Tenemos en línea a Marcelo Audala, secretario general del PICNT, al que le agradecemos un montón. Bienvenido al Popular en Radio, Marcelo. Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás tú? Bien, acá trabajando con muchas cosas. Antes de meternos en este tema, sé que vos lo vas a compartir. Vamos a mandar dos abrazos muy grandes. Uno a los compañeros del Partido Socialista, todo el Frente Amplio, por el fallecimiento de un entrañable compañero, el compañero Chiflet, parlamentario, luchador, amigo del Popular, amigo del PICNT, de los sindicatos de la clase obrera, un gran compañero. Y ahora acaba de fallecer también el compañero Jorge Bechiza, militante de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, un compañero con una larguísima trayectoria de militancia al que queremos muchísimo, queríamos todos muchísimo, así que a sus compañeros de la FETIL y de AOEC y a su familia un abrazo gigante. Marcelo, nos vamos a meter en el 1 de mayo. Onetti decía que hay muchas formas de mentir y que la forma más horrible de mentir es decir la verdad, solo la verdad, y ocultar el alma de los hechos. Y creo que con este 1 de mayo está pasando eso, ¿no? Se está subiendo de hablar que en general quieren hacer eso con el 1 de mayo y ocultar el significado histórico para el mundo entero, para los trabajadores y también para la historia del Uruguay que tiene el 1 de mayo. Digamos solo un dato y en la charla vamos a irlo comentando. Este 1 de mayo de 2020 se cumplen 130 años de que en Uruguay se conmemora ininterrumpidamente el 1 de mayo. Los acontecimientos de Chicago fueron en 1886, 4 años después, 1890, un Congreso Internacional de Trabajadores convoca una huelga mundial por el 1 de mayo, que así arranca, no era un día dado por el Estado, era un día de lucha de los trabajadores en el mundo, y en ese año se logra hacer en 11 países, uno de ellos es Uruguay, que desde hace 130 años, bajo cualquier circunstancia, conmemora el 1 de mayo.
y el 1 de mayo se constituye así en la primera fecha universal no religiosa de la historia de la humanidad. Estamos hablando de una fecha de ese calibre, Marcelo. Sí, efectivamente, Gabriel, es como tú decís, a partir de lo que fue la gesta, digamos, de las trabajadoras y los trabajadores en Chicago, luchando por acotar el tiempo de trabajo, que en el despliegue originario, digamos, de la revolución industrial implicaba jornadas de trabajo extenuantes, al punto de que muchas veces los trabajadores debían dormir en el mismo lugar de trabajo, en condiciones infrahumanas, a partir de una tradición que ya venía de antes, en el siglo XIX, de ubicar al principio la bandera de la reducción de la jornada de trabajo en jornadas que se reivindicaban al principio de 14 horas, luego de 12, luego de 10, pero a partir de lo que fue la enorme movilización de los obreros y obreras en Chicago, que culminó en una suerte, yo diría, de ajusticiamiento arbitrario de lo que fueron los mártires de Chicago, al llamado de la Internacional en 1890 se conmemora el primer día de huelga universal, y nosotros tenemos el altísimo honor de que en Uruguay las trabajadoras y los trabajadores convocaron a participar activamente en ese día de huelga universal, en lo que en su momento era la cervecería de Chiambruno, se llamaba, que era una cervecería cerca de lo que en su momento fue el cementerio inglés. Podríamos, para que nuestra gente se ubique, decir dónde era esto territorialmente, en donde ahora queda 18 de julio y Ejido. Ahí es que se desarrolló el acto central, digamos, de este primer 1 de mayo en la historia nacional. En 1890 ya habían habido expresiones de organización sindical de los tipográficos desde el año 1870, una huelga muy importante en 1880 de los mineros de minas de Corrales, justamente donde hubieron muertos también en lucha por la reducción de la jornada de trabajo, y tenemos el honor en nuestro país que desde esa fecha nunca, inclusive bajo el terror de la dictadura fascista, en nuestro país se dejó de conmemorar el 1 de mayo, así que es una larga tradición la que tenemos en este caso, digamos, de conmemoración de un día de lucha, ¿no? Ni siquiera la dictadura fascista, que en determinado momento, por ejemplo en el año 1980, pretendió cambiar la fecha del 1 de mayo, y tan torpemente, de manera tan ignorante, que lo cambiaron para el 5 de mayo, que es, entre otras cosas, el natalicio de Carlos Marx. Ni siquiera en el 80 se dejó de conmemorar 1 de mayo. Hay muertos en el año 80 porque particularmente el Zunca y la UNRWA y fueron a la huelga general el día 1 de mayo, que en medio de la dictadura del 80 fue un día laborable según la dictadura, y bueno, ese día asesinaron, por ejemplo, a Jorge Reyes en la actual empresa Nordex, ex automotora Santa Rosa, por temor, digamos, de los militares a que ese día pudiera haber habido, digamos, alguna cuestión vinculada al 1 de mayo, pero volanteadas, pintadas y hasta huelga se hizo en el año 80 para conmemorar este día tan importante para la lucha de la clase obrera internacional. Es muy importante lo que vos señalás, Marcelo, porque el 1 de mayo es el día en que las y los trabajadores dan su voz, su planteo. Hay mucho para reflexionar sobre los mártires de Chicago, que siempre nos gusta decir los nombres porque los mártires tienen nombre, y está bien que recordemos así como se recuerda a los héroes de la burguesía, de la lucha liberal, y está bien, recordemos a los mártires obreros, a August Spies, George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lin, Michael Schwab, Albert Parson y Oscar Neal, que fueron asesinados en un juicio amañado por el terrible delito de pedir una jornada de 8 horas para trabajar y organizarse y pelear por ello. Lo del 80 es trascendente porque también el 1 de mayo se ha transformado en el mundo entero y en Uruguay en particular en un momento en que el conjunto del movimiento popular y los sectores democráticos de la sociedad se expresan
El 1 de mayo del 80 fue un ensayo general para el no del 80, contra la Constitución fascista, y efectivamente pararon. Hay informes de la inteligencia de la policía que ahora se pueden obtener y reproducir, que explican con mucha rabia que habían parado decenas de obras y decenas de fábricas reivindicando el 1 de mayo y su realización. ¿Qué características? Todos tienen características particulares. Encuentra a la clase obrera en el medio del COVID-19 y con una negativa del gobierno nacional a cederle la cadena de radio y televisión, digamos retrocediendo 15 años, ¿no? Porque durante estos 15 años se transformó en la normalidad que el movimiento sindical pudiera usar la cadena nacional. Eso no había sido así nunca antes, no es así en el resto del mundo, y hoy tenemos esta situación. Sí, nosotros consideramos que esto es un retroceso democrático importante, porque quienes concebimos la democracia como práctica constante, cotidiana, porque es hacia la propia vida del fortalecimiento del movimiento obrero, como vía hacia una sociedad mejor y como contenido de la misma sociedad mejor, concebimos que esto es realmente un retroceso importante. Pero bueno, de alguna manera la clase trabajadora y el pueblo encontraremos la forma. Por eso a este prohibicionismo antidemocrático nosotros levantamos la consigna que la cadena la hacemos entre todas y entre todos, así que el mensaje de la central va a replicar igual. Nosotros venimos en un 1 de mayo que se hace en condiciones muy singulares en medio de la pandemia del COVID-19. Recién estábamos reunidos con compañeras y compañeros del movimiento sindical de prácticamente de todo el mundo, de Europa, de África, de América Latina, en un encuentro que han preparado nuestros compañeros de la CTC cubana, y conversábamos con ellos, un elemento que se abrió en la discusión del PCNT y que tiene que ver con que esta pandemia no se desarrolla en abstracto, se desarrolla en el campo fértil, digamos, de la formación económico-social capitalista a escala mundial, y que por la vía de concentrar millones y millones de trabajadores, de evitar el trabajo, en definitiva esta pandemia opera como un amplificador del comportamiento que tiene el capitalismo, que por su propia naturaleza es concentrador y excluyente. Es decir, muy probablemente vayamos a un mundo aún más desigual, más concentrador de la riqueza, por tanto más antidemocrático, más excluyente de cada vez más amplios sectores de la humanidad, cada vez más vulnerables. Y esto, que desde un punto de vista crítico nos hace reflexionar en la necesidad de apuntar en la lucha a la construcción de una nueva sociedad, también ubica la importancia de la unidad del movimiento obrero internacional en levantar las reivindicaciones que apunten a un nuevo orden económico global y que apunten a más democracia en todo el planeta, ¿no? Aquí en el PCNT también está en debate de qué manera esta pandemia se despliega en el cuadro de la contraofensiva continental del imperialismo norteamericano en todo el continente y a la supremacía, digamos, de las clases dominantes en toda la América Latina. Y en concreto, en nuestro país, cómo esta pandemia se desarrolla bajo un gobierno que representa los intereses del gran capital financiero, transnacionalizado, especialmente vinculado a los agronegocios, y en una coalición que de multicolor tiene poco, es una coalición de derecha que se apresta a desarrollar políticas, digamos, de ajuste contra los trabajadores y el pueblo, ajuste neoliberal, que bueno, deberemos encontrar la forma de enfrentar con lucha. Por eso, a pesar de la pandemia, con mucho cuidado y responsabilidad por la salud pública, diciéndole a la gente que no salga, que no circule inútilmente y que el centro de la actividad es la propia casa de los trabajadores y las trabajadoras. Pero vamos 1 de mayo masivo igual, porque como tú sabes, Gabriel, el 1 de mayo se va a desarrollar una caravana con todas las medidas sanitarias resueltas para que la gente circule en su vehículo, si es en una moto de A1, si es en auto, camioneta de A2, con tapaboca, con mucho alcohol en gel, con una profilaxis resuelta, un protocolo resuelto por el Sindicato Médico del Uruguay que nos dice, digamos, cómo
proveer del lavado necesario para el vehículo, sin bajar del auto, pero donde va a haber una manifestación de miles, digamos, en todo el país, porque en cada ciudad y capital departamental nuestros plenarios departamentales están obrando para desarrollar las caravanas en cada lugar, y aquí en Montevideo se va a salir desde la Plaza Lafone, desde la Plaza Colón y desde la Plaza Huelga General para circular por la ciudad en esta manifestación. Y luego, sobre las 19 horas, la cadena en donde la podamos hacer, y a las 19:30 una conferencia de prensa donde el mensaje, digamos, del PCNT estará claro acerca de a qué nos vemos enfrentados en nuestro país, cuáles son los desafíos para la lucha, digamos, del movimiento obrero, en un mensaje sumamente amplio, que no es estrecho, no es corporativo, sino es un mensaje positivo para el conjunto de la nación de los desafíos que tenemos como pueblo en estos años, ¿no? Sí, así es, Marcelo. Las características del 1 de mayo ya están puestas en el portal del PCNT y también en el portal nuevito, flamante, que acaba de estrenar el Popular ayer, que ya tiene todo el recorrido. Efectivamente, a las 10:30 habrá 3 concentraciones, Montevideo me refiero, en cada departamento hay concentraciones específicas. Aquí será en Plaza Lafone, en La Teja, en Plaza Colón y en la Plaza Huelga General, allí en 8 de octubre. Luego se juntarán en la Plaza 1 de Mayo, es decir, en la plaza que queda frente al Palacio Legislativo. Tomarán juntas las 3 caravanas unidas en una por Avenida del Libertador hasta Avenida 18 de Julio y allí se disolverá. Y además de la cadena que hablaba, de la falsa cadena que se va a emitir a las 19:45 a través de las señales de los medios públicos de TV Ciudad en Montevideo y una importante red de emisoras de radio, televisión del país y portales también, se convoca a todas las trabajadoras y trabajadores a aplaudir a las 8 de la noche durante 5 minutos. Todos estos detalles, que son difíciles de quedar hablándolo por radio, están en el portal del PCNT, en el portal del Popular, lo vamos a publicar en esta edición del Popular también. Marcelo, hacerte una consulta. ¿Cuáles serán el centro del mensaje? Tiene que ver con cómo enfrentar la pandemia en el aspecto sanitario, económico y social. También tiene que ver con la ley de urgente consideración. Seguramente lo planteó el PCNT para este 1 de mayo. Sí, son básicamente 3 grandes ejes, Gabriel. El primero, tú lo decías, cómo enfrentar la pandemia con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, con una atención especial a las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Y efectivamente, como la crisis sanitaria es también emergencia social y económica, insistir en que la plataforma de la intersocial en que actúa el PCNT, en definitiva es la aplicación de la máxima artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados en estas condiciones. Por eso el centro del planteo es la renta de transición en la emergencia, el centro del planteo es cubrir aquellos sectores que no están en el paraguas de protección social, digamos, por su condición de trabajadores del día a día o en la informalidad. Es en definitiva generar una cobertura para que los sectores más vulnerables no se vean tan castigados en este marco. Pero, a su vez, tiene que ver con una consideración de que es altamente inconveniente ubicar en estas condiciones la ley de urgente consideración, en un momento en donde tenemos que utilizar toda la creatividad para encontrar formas de nuclearnos igual, de reunirnos igual, de funcionar igual, pero que obviamente en medio de esta pandemia las posibilidades de un amplio, profundo debate informado, ilustrado, debate democrático que se hace necesario, hace que sea altamente inconveniente por razones de momento y de forma la presentación de la ley de urgente consideración y también por razones de contenido. Recientemente se establecía, por ejemplo, de que con la ley de urgente consideración se puede declarar ilegal una manifestación. Hay formas de ataque dentro de esta ley al derecho de huelga que son realmente antidemocráticas. Se privatizan sectores enteros del funcionamiento de Antel, se menosprecia el rol de ANCAP, tiene múltiples cuestiones que son desde nuestra perspectiva altamente negativas.
Y el tercer y último eje, además de la ley de urgente conciliación, es cómo generamos las condiciones para que, terminada esta pandemia, no caigamos en una presunta nueva normalidad que nadie sabe al detalle de qué se trata, sino que planifiquemos mediante negociación colectiva, mediante diálogo social, el retorno de todo el mundo a sus lugares de trabajo, el despliegue de la negociación colectiva, el rango, digamos, de protección social y de derechos que va a hacer falta en labores que van a tener que ver con la reconstrucción de la propia economía, ¿no? Así que hay un mensaje muy concreto que especialmente está definido por la plataforma de la Intersocial en esta pandemia, un mensaje muy claro de desacuerdo con la ley de urgente consideración y una serie de planteos que hacen al mañana y a cómo abordamos labores centrando en el trabajo de calidad, centrando en el diálogo, en la negociación colectiva y en los derechos de los trabajadores y del pueblo, cómo apostamos, digamos, a la reconstrucción de la economía posterior y de la pandemia. Marcelo, te agradecemos muchísimo estos minutos, sabemos que andás a 2000 para preparar el 1 de mayo, has sido convocado muchas veces al Popular en radio, al Popular en papel, lo vas a seguir haciendo, siendo claramente, te agradecemos un montón y te liberamos para trabajar, seguimos con estos minutos que nos quedan, un abrazo muy grande y muchísimas gracias, Marcelo. Fuerte abrazo, Gabriel, a ti, a todo el equipo, felicitaciones por el trabajo y como siempre a la hora. Era Marcelo Abdala, secretario general del PICNT y de la UNRWA, explicando los detalles de este 1 de mayo. Los volvemos a reiterar, les volvemos a decir que ya están en el portal del PICNT y en el portal nuevo del Popular, www.elpopular.uy, donde están todos los detalles de este 1 de mayo. Los volvemos a repetir. A las 10:30 se empezarán a concentrar en Montevideo. Cada departamento obviamente tiene su concentración y su horario de caravanas. A las 10:30 se empezarán a concentrar vehículos, autos y motos en la Plaza Lafone de La Teja, la Plaza Colón, allá en Garzón, y la Plaza Huelga General, en 8 de octubre. Se exhorta a todos los concurrentes a no descender de los vehículos. Las caravanas partirán a las 10:45 de la Plaza Colón, a las 10:50 de la Plaza General, a las 11 de Plaza Lafone. Van a ir por determinados recorridos hacia la Plaza 1 de Mayo, y allí todos juntas, todas las columnas juntas, irán por Avenida del Libertador hasta 18 de julio y allí se disolverán. No hay acto, no hay ninguna concentración, son las caravanas. Posteriormente, desde la Casa Sindical José Pepe Delía, la sede del PICNT, en Jackson, Iguaná, a las 19:45 se emitirá el mensaje del PICNT y se convoca en todo el país a las trabajadoras y trabajadores a aplaudir a las 20 horas durante 5 minutos desde su casa, en sus balcones, en sus ventanas, en sus puertas, para mostrar su adhesión a la convocatoria del 1 de mayo. Hay un protocolo del sindicato médico que especialmente exhorta a que no vayan las personas a las caravanas con riesgo por edad o por enfermedades preexistentes, y particularmente que no participen niñas y niños en esta actividad. Nos quedan simplemente unos minutos para agradecerles a todas y todos los mensajes, los saludos por las 500 números del Popular en esta tercera etapa. Son 12 años de trabajo que con el equipo se ha hecho, con un equipo que ha ido variando y que ha tenido decenas de compañeras y compañeros. Nosotros intentamos en el editorial simbolizar a todo ese esfuerzo, a todos esos equipos en el entrañable Camilo Bull. Agradecemos muchísimo los saludos, los mensajes recibidos de todo tipo y color por este nuevo diseño, por este esfuerzo de los 500 números, y compartimos con ustedes la alegría de que desde ayer está funcionando y empezando a trabajar y empezando a desarrollarse el portal del Popular, www.elpopular. Nuestro el 1 de mayo, los otros días de quién son, los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién.
sol. Por hoy la gente sueña y quiere ver que mayo venga desbordando